Continuamos. Perdonen. Ahora, como les decía, ¿qué sucedió cuando Jesús muere en la cruz? ¿A dónde fue Jesucristo? Jesús desciende al seno de Abraham. En el seno de Abraham. En Lucas 23, del 39 al 43, se habla por qué bajó el Señor al seno de Abraham. Mira, Apocalipsis 1:18 dice: soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor, al bajar al seno de Abraham, al centro de la tierra, arrebató las llaves de la muerte. Las arrebató, las llaves de la muerte. Del cual el profeta Oseas dijo en capítulo 13:14: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la mano de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. En 1 Corintios 15:55, el apóstol dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor descendió al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Y todos sabemos que existía el seno de Abraham y el Hades. Dos lugares totalmente diferentes. En Lucas 16, del 19 al 31, el Señor nos narra la historia del rico y Lázaro. Lázaro estaba en el seno de Abraham, y el rico abrió sus ojos en tormentos en el Hades y el infierno. Y permitió el Señor un diálogo entre Abraham y el rico que estaba en el infierno. Y le decía: Padre Abraham, quería salir al seno de Abraham. Y él le dijo: entre nosotros hay una cima muy grande. Hay una separación entre estos dos lugares. El seno de Abraham es el paraíso. El paraíso no es el reino de los cielos. Por ejemplo, en Lucas 23, del 33 al 49, del 39 al 43, estaban crucificando a Jesús con dos criminales a su lado. Déjame citártelo. Lucas 23, aquí está. 23. Del 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso era el seno de Abraham, no el reino de los cielos. Ese malhechor que estaba siendo colgado tuvo fe en lo que estaba haciendo Cristo y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino de los cielos. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué habrá hecho ese hombre? ¿Cuántos pecados cometió ese hombre? Pero creyó con fe en lo que hizo Cristo. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, cuando el Señor resucita el tercer día, se lleva con él a todos los santos del Antiguo Testamento que durmieron en la promesa de su Salvador. A todos. Y este lugar hoy día, este lugar, el seno de Abraham, es una cavidad vacía que hay en el centro de la tierra. El infierno sí permanece y permanecerá, pero el seno de Abraham quedó vacío. Por ejemplo, mira, en Mateo 27, del 52 al 53 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, este lugar quedó vacío. Todos los que estaban aquí estaban temporalmente en un lugar de consolación en el seno de Abraham hasta que se cumpliera la promesa, hasta que Jesús muriera en la cruz y cargara los pecados de toda la humanidad. Y Él descendió a buscar a estos grandes hombres y arrebató las llaves del Hades y el infierno y se los llevó al reino de los cielos. Hoy día la iglesia, cuando mueres o duermes en Cristo, ya este lugar no existe. Cristo abrió una puerta directa al Padre. La iglesia va directa. Si mueres siendo salvo, vas directamente al reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre el paraíso y el reino de los cielos. Ya este lugar no existe. Es una cavidad vacía en el centro de la tierra. Ahora la iglesia va directamente al reino de los cielos porque nos arrepentimos y creímos en el Evangelio. Creímos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y vamos directo al reino de los cielos, su amada iglesia. Ahora, hay otra cosa. En 2 Corintios 5, del 1 al 8, el apóstol Pablo dice: ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Todos los que mueren, su cuerpo queda aquí, en la tierra, porque nuestra carne está en las inmundicias, nuestras inmundicias, pero tu alma sí va al cielo. Tu cuerpo, tu carne, es deshecha en los sepulcros, pero tu alma va directamente al cielo. Esto es para los que duermen en Cristo. Por eso ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Cuando el Señor venga a las nubes a arrebatar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado en vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para unirnos con nuestro Señor en las nubes y estar con Él por siempre. Dice, 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vale, esto es para cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, que es muy próximo, está muy cerca, cada vez estamos más cerca de Él. Todos los que murieron después de Cristo, su cuerpo quedó en los sepulcros, pero su alma ya está en los cielos. Toda la iglesia está en los cielos. Aquí solamente queda el remanente, la iglesia de la Odisea. Pero cuando el Señor venga por su remanente, estos cuerpos que están corruptibles, que están deshechos, serán resucitados y se unirán a sus almas y eternamente estaremos con el Señor. Y los que están en vida cuando suceda este gran acontecimiento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos sin ver muerte. Este es el misterio del rapto. Sin ver muerte serán transformados y estaremos con el Señor. Ahora, el Señor dejó una promesa. El Señor dejó una promesa para todos aquellos, antes de subir a los cielos, para todos aquellos que creyeron con fe. El Señor dijo en 1 Corintios, del 15 al 23, dice, en Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este mensaje es a la iglesia del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, regresaré y os tomaré a mí mismo. Ahí se está hablando del rapto. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, del 15 al 23, dijo a la iglesia, con respecto al tema del arrebatamiento, dice, pero cada uno debido a su orden. Cada uno debido a su orden. Cristo subió al cielo. Cristo. Las primicias. Estas son las primicias. Los actos del Antiguo Testamento. Cuando Cristo resucitó el tercer día, se los llevó con ellos. Ellos son las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida.
La iglesia en su venida se irá con él a los cielos. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. Ahí se está hablando de los mártires de la tribulación. Los que por no tener fe en el evangelio se quedaron en el rapto de la iglesia y tendrán que perseverar hasta la muerte de sus almas, perseverar hasta el fin, hasta la muerte, no dejándose marcar por el sello de la bestia, ni adorando la imagen. Estos serán los mártires de la iglesia. Continuamos. Como conclusiones, sabemos que para nosotros, los que hemos sido salvos, porque nos arrepentimos y creímos en el evangelio, cuando cometemos pecados, ya nunca más somos condenados a la muerte de nuestra alma por pecar. Ahora, cuando cometemos pecados, lo confesamos a nuestro Padre y nos apartamos para no contristar al Espíritu. Pero si permanecemos en el pecado, recibiremos el castigo de muerte. Permanecemos en castigo y puede ser el pecado de muerte. Esto es un castigo del Señor. Ananías y Zafira cometieron pecado de muerte. Aarón cometió pecado de muerte. El pecado de muerte es cuando el salvado se da licencias para pecar y viene el azote del Padre. Por ejemplo, Hebreos 12, del 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Mira, el salvado cuando se da licencias para pecar, viene el azote del Padre, viene el castigo del Padre, te puede mandar una enfermedad, puedes perder tu empleo, te vienen grandes cosas como castigo por tu pecado. Pero aún así, si tú no confiesas tu pecado y te apartas, el Padre continúa su disciplina y cada vez más severa y puedes caer en pecado de muerte. Primera de Corintios 5:5. En Primera de Corintios 5:5, permítanme un instante. Aquí lo tenía. Bueno, en Primera de Corintios 5:5, que es el pecado de muerte, vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Primera de Corintios 5:5. Un caso de inmoralidad juzgado. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Para destrucción de la carne. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El espíritu. Él tiene el Espíritu Santo. El salvado tiene el Espíritu Santo. El Señor no se lo quita. Se lo da y se lo quita. Cada vez que cometemos pecados, no. Que sea entregado a Satanás. Que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para su muerte, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El Señor nunca en todo lo largo de la Biblia habla de que pierden la salvación. El pecado de muerte es un azote, es un tipo de castigo, el más severo de todos, y principalmente es para que un genuino salvado no esté dando un falso o un mal testimonio entre los incrédulos. Como tú, siendo un salvado, vas a estar haciendo las mismas cosas que el mundo? Si te pones a hacer eso, viene el castigo de tu Padre. En el caso de que seas un genuino salvado, porque te arrepentiste y creíste en el Evangelio. Pero no pierdes la salvación. Esas son doctrinas falsas. El Señor prometió vida eterna. El Señor dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 10:9, yo soy la puerta. Este es el Señor. Y todo aquel que en mí cree tiene vida eterna. Vida eterna es lo que prometió el Señor para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Para que tiene fe en el Evangelio. Vida eterna. No es una salvación que se pierde cuando cometemos pecados. No, si siempre estaremos cometiendo pecados, queramos o no. No hagas a Dios un mentiroso. Sí, ahí está el pecado de muerte, exactamente. Pero es para aquel salvado que se da licencias para pecar, no confiesa su pecado y no se aparta, permanece en el pecado. Pues entonces viene el azote del Señor. Si no aprendiste con los primeros castigos, pues entonces la muerte, pecado de muerte, como le pasó a Ananías y Zafira, cayeron muertos en el instante.
cometieron un pecado de muerte por sustraer dinero de la heredad y tratar de engañar al Espíritu Santo. Fíjense que el apóstol le dijo cómo dejaron que Satanás llenara su corazón. Pues ahora caerán, murieron en ese instante, pero no perdieron su salvación. Aquí en el infierno están todas las almas de los incrédulos, los que no creen que Cristo murió por sus pecados. El Señor dijo, si no creéis que yo sois, en sus pecados moriréis. Y ahí están. Y con ellos, estamos hablando de los religiosos, y con ellos el resto del mundo, que ni siquiera les interesa las cosas de nuestro Señor. Pero a los religiosos que dicen que la salvación se pierde, que hay que cuidarla con temor y temblor, a ellos solo les queda una horrible expectación y el borde de fuego, porque no creyeron en el Evangelio, no creyeron en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario por todo el mundo. Miren los terribles pecados que cometieron estos hombres, grandes hombres del Señor. ¿Perdieron su salvación? Dime tú, ¿perdieron su salvación estos grandes hombres? No, porque creyeron con fe en la promesa y nosotros vimos cumplida la promesa. Ellos fueron allí al seno de Abraham porque todavía no había venido el Señor al mundo. Pero ya desde Génesis 22 y 18 el Señor había bendecido todas las naciones de la tierra en la simiente de Abraham, que es Cristo. Ellos durmieron en la promesa. Y el Señor bajó y los llevó con él al reino de los cielos. Y ahora tú, amada iglesia, tienes acceso directo al Señor. La ley de los mandamientos quedó abolida en su carne. Eliminó los 2 decretos condenatorios para todo el alma que peca. El alma que pecare, esa morirá, la paga del pecado es muerte. Y abolió en su carne las enemistades. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no digas más que el pecado de muerte es condena al infierno, no. El pecado de muerte es para los salvados. El pecado de muerte es para aquellos que se dan licencia para pecar y siguen pecando y están dando un falso testimonio o mal testimonio ante los incrédulos. Ese es el pecado de muerte, a fin de que el día del Señor su espíritu sea salvo. Entreguen su carne a Satanás, a la muerte, que muera, pero su espíritu sea salvo porque el Señor prometió vida eterna, no una salvación que se pierde por pecar. Continuamos, para terminar. Hay un mandamiento para nosotros, la iglesia dice. Primero déjame citarte, 1 Juan 2:25, y dice el apóstol Juan, y esta es la promesa que el Señor nos hizo, vida eterna. Y esta es la promesa que el Señor nos hizo, vida eterna. Y en 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Oh amado hermano, mi hermano en la fe, no entremos en contiendas, en problemas. Yo te amo, tú me amas. Tenemos que arreglar nuestras diferencias porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque somos hermanos en la fe. Tiene que permanecer el amor entre nosotros. Este mandamiento no es para los religiosos que cogen este mandamiento para decir, hay que amar a tu prójimo, tienes que amar a tu prójimo. Ay, Señor, Dios te ama, no sé qué. No, este es un mandamiento apostólico a la iglesia. Ámense unos a los otros, porque esta es la promesa del Señor, vida eterna en Cristo Jesús, que ha demostrado que la salvación no se pierde, como dicen, por pecar. Los hombres van a la muerte de su alma por no creer con fe en el Evangelio, por depender de sus obras, de sus trapos de inmundicia, Isaías 64, para ganarse una salvación. Cuando el Señor dice que todas nuestras justicias son trapos de inmundicia y las obras que harán al Señor son las que son conforme a su voluntad, que es la salvación de almas, es la predicación del Evangelio. Gánate tus diademas y coronas, amado hermano de la iglesia, y no creas más que tu pecado te condena a la muerte. Eso dicen ellos, eso dicen los que están procurando, los que están aquí fuera de la puerta, los que no han entrado al reposo del Señor. Así que ya sabemos cuál es el pecado de muerte. Es un castigo como parte de los azotes del Señor. Aquí quedó demostrado María cuando pecó, la llenó de lepra. Eso es un castigo, le mandó una enfermedad. Y Ananías y Zafira cometieron pecado de muerte, cayeron muertos en ese instante.
un azote del Señor por su mal testimonio. Así que para ti, religioso, no utilice más las palabras de nuestro bendito Señor para ponerlas en práctica a los incrédulos. El Señor nos dio vida eterna. Ya nunca más somos condenados a la muerte por pecar. La muerte de nuestra alma en el infierno. Sí recibiremos azotes. Sí recibiremos grandes castigos, incluso la muerte física, pero no la del alma. Porque en nosotros mora el Espíritu Santo del Señor y es vida eterna. Es vida eterna hasta la posesión de la redención adquirida, hasta que estemos en la presencia del Señor en los cielos. De hecho, ya nosotros estamos sentados en las moradas celestiales, porque Dios está en la eternidad. Así es. Dios los bendiga grandemente y espero que haya sido de gran provecho esto para la iglesia. Y si tú eres un incrédulo que todavía crees que el pecado de muerte es perder tu salvación, te exhorto a que te arrepientas, te reconozcas como estás ante Dios y creas en el bendito evangelio de nuestra salvación, porque Él no murió solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no una salvación que se pierde por pecar. Dios los bendiga y hasta la próxima.